Buenos días. Es un privilegio enorme poder ser la boca del Señor, porque ese es el anhelo de todos nosotros, ser la boca de Dios, ser el corazón de Dios y hacer la voluntad de Dios. Nosotros creemos que este es un tiempo muy especial porque el Espíritu Santo se está moviendo, así como se mueve aquí el barco. Dice la palabra del Señor que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Así es que estamos aquí en alta mar, donde el Señor se está moviendo y lo está haciendo a través de cada uno de los que estamos aquí. Hoy, orando en mi habitación, el Espíritu Santo me hablaba y me decía que muchas veces nosotros, sin estar aquí, nos ministramos. Me da mucho gusto que a veces con una sonrisa, con una palmadita en la espalda, nos llena el Señor, nos llena. Entonces, todos los ministramos los unos a los otros. Y para mí es, cuando muchas veces los puedo ver, me pueden sonreír, podemos hablar, es algo que el Espíritu Santo hace y nos ministra y nos llena tan poderosamente que decimos, Señor, algo tiene Él que yo recibí. Así es que hoy yo le agradezco al Señor. Bueno, yo quiero compartirles algo que hemos estado teniendo con el Señor. Y el día que el Espíritu del Señor les lleve a nuestra congregación, ustedes van a encontrar en nuestra oficina algunos retratos de personas que vivieron tiempos, vamos a decir, tiempos de avivamiento. Hombres como Charles Finney, como Jonathan Edwards, como hombres, en este momento no recuerdo, tengo varios, David Brainerd, etc. Y a mí siempre me motivó el ver sus vidas consagradas, entregadas, un corazón perfectamente humilde, un espíritu enseñable, un espíritu que quería que el Espíritu Santo se moviera en sus vidas. Y una vez yo le pedí al Señor, le dije, Señor, yo quiero que todo lo que esos hombres tienen, yo lo quiero tener. Y el Espíritu Santo me dijo que no. Entonces el Señor me dijo, ¿sabes por qué eso ya no te sirve? Me dijo el Señor. Ya no te sirve porque eso ya no sirve para este tiempo. Y simplemente el Señor me dijo, pero yo quiero que me entienda que nosotros viendo todo eso me motivó y entonces yo compré un edificio para 3,000 personas. Entonces está vacío. Yo quería eso, quería gente, quería números, quería euforia, tamborazo, banderazo y panderazo. Pero, o sea, sin que funcionara en el trono de Dios. Yo quería que fuera una sensación emocional, pero nada más. Entonces el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mi vida, destruyó muchas cosas. El Señor tuvo que destruir muchas cosas, tuvieron mucho amor y mucha paciencia con nosotros, porque pues, éramos bien cabezones, ¿sí? Pero gracias al Señor que aquí estamos, ¿no? Y estamos en ese proceso y damos la gloria al Señor. Yo quiero que busquemos todos juntos el libro de Zacarías, capítulo 12. Zacarías, capítulo 12. El versículo 10. Zacarías capítulo 12. Gracias. Versículo 10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito
afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Primero, yo quiero decirles esto, en todo sentido de la palabra, que muchas veces nosotros pensamos que la intercesión, y voy a hablar de intercesión de gobierno porque es un tema muy amplio, pero voy a tratar de hacerlo muy sencillo, muy simple, como una charla, una plática, de tal manera que el Espíritu Santo vaya delante de todo esto y Él pueda meter en nuestro corazón, yo diría, pueda tener una injerencia de nosotros, dentro de nosotros, para que florezca todo lo que a Él anhela en su corazón. Entonces, cuando yo vi esta palabra, yo dije, bueno, oración, espíritu de gracia y de oración. Si usted se da cuenta, son dos palabras que van juntas, gracia y oración. Siempre cuando usted encuentre en sus concordancias van a encontrar la palabra gracia y paz, gracia, misericordia. Y siempre la gracia viene mezclada con otra palabra. Bueno, ¿por qué? Yo siempre le pregunté al Señor, ¿por qué gracia y oración? Y bueno, el Espíritu Santo me dijo, antes de que hables de intercesión, quiero que hables un poquito de la gracia. No quiero que pases por alto esa palabra. Y puse a ver por el Espíritu esta palabra, de la palabra gracia. Usted recuerda perfectamente bien que el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 1, versículo 16, el Señor dice que nosotros tomamos de su gracia. Dice que tomamos todos de su gracia. Y dice, y gracia sobre gracia, porque su gracia es infinita. O sea, continuamente la gracia está, y todo lo que somos es por su gracia. O sea, la gracia del Señor se manifiesta, la gracia es algo que Él ha puesto, Él ha dado para cada uno de nosotros. Muy bien, entonces la gracia tiene que ver con dar, porque usted sabe que el Señor dio, el Señor es dador, Él nos da dones, nos da regalos, nos da muchas cosas a nosotros. Entonces Dios es un Dios que da sin medida a todos nosotros, y cuando nos da esa gracia, y esa gracia es porque Él quiere que nosotros sepamos en qué gracia estamos. ¿Por qué? Porque hay una gracia natural, una gracia simple, pero la gracia que nos ha dado a todos nosotros es una gracia especial. Yo quiero que busquemos Hechos capítulo 4 para que veamos un poquito el fragmento de lo que es esta gracia que Dios le ha dado a su iglesia, a su equipo apostólico y profético. Entonces, en Hechos 4, 33 está la respuesta que el Espíritu de Dios nos quiere dar. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Dice, y abundante gracia era sobre todos ellos. O sea, la palabra abundante es una palabra griega que es mega. O sea, mega gracia. Entonces, la iglesia apostólica no tiene cualquier gracia. Es una mega gracia. Entonces, es una abundancia de gracia. Eso quiere decir que si hay una abundancia de gracia, también hay una abundancia de oración, porque las dos están juntas. Entonces, cuando el Señor me mostraba abundancia de gracia, había sobre los apóstoles, dice el versículo 34, si usted ve el contexto, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Porque eso es lo que hace la mega gracia, lo que Dios nos da en abundante gracia. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos quiere decir que la gracia apostólica es aquella que va de la mano con la intercesión. O sea, estas van en conjunto para poder cumplir el propósito. Ahora, ¿por qué el Señor habló o escribió por el Espíritu Santo a través de Lucas todo esto? Dios tiene propósitos para dar
gracia. Y Dios tiene propósitos para que tengan casas, autos y lo demás. Yo creo firmemente que este es un tiempo donde el Espíritu Santo está comenzando a manifestar las razones primordiales. Y hay razones primordiales para las cuales Dios nos dio esa mega gracia. Y esa mega gracia Dios nos la dio. Ahora, vamos a ver, porque el Señor me mostraba esto, cómo la gracia en la iglesia apostólica va a ser una gracia abundante para que nosotros, a través de esa gracia, podamos tocar ciudades y naciones. O sea, el propósito es que nosotros como iglesias, nuestra visión no sea solamente una visión local, sino que sea una visión de tocar ciudades y naciones. Por eso viene la mega gracia. ¿Sí? Ahora, busque 1 Corintios 1 y Pablo, cuando está escribiéndole a la iglesia de Corintios, en el versículo 4, él habla de esa gracia. Y esa palabra Dios nos la da a nosotros porque sencillamente la mega gracia o la abundante gracia que Dios tiene para con nosotros es una gracia que va a dar abundantes recursos. Entonces dice Pablo, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios, dice que les fue dada en Cristo Jesús. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, dice todas las cosas, o sea, todos los dones, toda la sabiduría, todo lo que estaba sucediendo, todo lo material inclusive, dice, porque fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Dice, versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. De tal manera, dice Pablo, que nada les falta en ningún don. Dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios me revelaba algo en este pasaje de la Biblia, que la gracia que el Señor nos está dando, los recursos que el Señor nos va a dar y nos va a seguir dando, siempre van a estar a favor nuestro, porque el propósito del Señor es que todos esos recursos que tengamos van a servir para poder darlos, para poder enviar equipos apostólicos a las naciones. Para esa razón. Entonces, yo le pregunté al Señor, ¿hasta cuándo va a ser esto, Señor? Y el Señor me dijo, hasta que yo aparezca. La gracia siempre va a ser. La gracia nunca va a acabar. Siempre va a existir y siempre va a ir en progreso. Bien, entonces no quise pasar por alto esta palabra, gracia, porque va de la mano con la palabra oración. Pero, si usted se da cuenta, en la versión Reina Valera, dice, derramaré espíritu. Entonces, la intercesión no es métodos, no es reglas, no es estrategias, no es un deber. La intercesión es un espíritu. La intercesión es un espíritu. Por eso dice la palabra, derramaré un espíritu de gracia, pero el original dice tefilá, es intercesión. Reina Valera dice oración, pero el original dice intercesión. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir? Yo voy a derramar sobre todo mi pueblo, sobre toda mi iglesia, un espíritu de gracia y oración. Pero ¿dónde comienza todo esto? ¿Dónde inicia todo esto? Entonces, primero, yo quiero que veamos el modelo de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Si usted se da cuenta, en todas las oraciones del Señor, Él siempre trata de agradar al Padre. Siempre la voluntad del Padre. Siempre trata de decir, Padre, la hora ha llegado. Padre, siempre pensando en el Padre. Siempre pensando en la voluntad del Padre. Entonces, el modelo del Señor en la oración siempre pensó en el reino del Señor. Siempre pensó en Él. Siempre en el Padre. Siempre en el Padre. Entonces, cuando el Espíritu Santo trae a mi espíritu todo esto de lo que es el modelo
de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la intercesión y en cuanto a la oración, yo estoy seguro muy seguro que el Señor está orando en este momento por este tiempo. Y el anhelo de su corazón se va a cumplir. Porque lo que nosotros queremos es que Cristo gane. Queremos que Él sea exaltado y honrado por sobre cualquier otra cosa. Entonces, a lo que el Espíritu Santo nos quiere llevar es que el Espíritu de gracia y de oración derramado sobre todos nosotros va a venir cuando tenemos una intimidad con el Señor. Un tiempo de amor especial con Él. Un tiempo de comunión, un tiempo de amor, un tiempo de amar al Padre y un tiempo de que el Padre me ame a mí. Un tiempo donde yo estoy con Él. Un tiempo donde estoy con Él y no hablo de un tiempo específico, sino un tiempo del día. Estamos hablando de un andar en un caminar del Espíritu, estamos hablando en todo momento. No estamos hablando de un rato, sino estamos hablando de todo tiempo. Por eso el apóstol Pablo dice, orad sin cesar. El Espíritu Santo nos puede estar hablando en un restaurante, posiblemente cuando vayamos a alguna compra, etc. Pero el Señor me mostraba claramente que cuando viene ese tiempo de intimidad, de amor con Él, y cuando recibimos su amor, y cuando yo lo puedo amar a Él, cuando yo lo puedo abrazar a Él, cuando yo puedo sentir lo que siente Él, cuando yo puedo ver lo que necesita Él. No lo que necesito yo, porque la intercesión se basa en lo que necesita el Padre, no lo que necesito yo, sino lo que necesita Él. Y lo que Él está necesitando es esto. Busque por favor Isaías, que el Señor me trae esta palabra en este momento, Isaías 56, sí, es 56, versículo 7. Entonces, hablando del original, amados pastores y amadas congregaciones, podemos entender que el Señor anhela esto en su espíritu. Dice el versículo 7, está hablando del Señor, yo los llevaré, dice. ¿Es Dios quien los va a llevar o no? Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Ahí el original es mi casa de intercesión. Entonces dice, y los recrearé en mi casa de oración, en sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de intercesión para todos los pueblos. Ahora, esto ¿recuerdan que Cristo lo dijo? En Marcos 11, 17. Él dijo, mi casa será llamada casa de oración, de intercesión. ¿Para qué? Para todas las naciones. Entonces, está bien que oremos por nuestra iglesia y que oremos por el país donde vivimos, pero el Señor nos expande la visión, porque en el corazón del Señor está que oremos por las 243 naciones del mundo. Entonces, si entendemos por el Espíritu Santo lo que el Señor está derramando sobre estos momentos en cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo me hablaba y me decía, mientras tú estés hablando, varios de mis hijos van a estar recibiendo diferentes revelaciones aparte de las que tú estás recibiendo. Entonces, mientras estamos hablando, yo sé que el Espíritu Santo le va a estar dando y ministrando y dándole a usted una revelación, y yo me gozo de ello. Pero el Señor me mostraba algo muy específico de lo que está en el corazón del Señor. Les decía que el Señor quiere que tengamos una intimidad con Dios, porque Dios nunca va a trabajar en la intercesión como algo que me piden o algo que debo de hacer. Además, quiero que sepan que la intercesión no es para unos cuantos. Eso tenemos que quitarlo. Dios quiere que todos intercedamos. Esto no es un llamado especial para una persona o para otra persona, no, es un llamado de todos. O sea, Dios es un Dios integral que pone todo. Entonces, el Espíritu Santo me mostraba algo.
Entonces, muchas veces nosotros queremos ayudarle al Espíritu Santo. Y no se trata de eso. El Señor se lo dijo a Ezequiel. Y el Señor se lo dijo, el Espíritu que ponga dentro de ti hará que se cumpla este libro. O sea, tú no vas a hacer nada. Va a ser el Espíritu Santo dentro de ti quien lo haga cumplir. Entonces, a Elías le pasó igual. Cuando estaba en la cueva, ¿recuerdan? ¿Qué haces aquí, Elías? Le dice. Dice, siento un vivo celo por el Señor. Porque tu pueblo está así y porque tu pueblo ha hecho esto, otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que había en Elías? El Espíritu de Dios. Aunque él era un hombre sujeto a pasiones y con debilidades como cualquiera de nosotros, pero él sabía que dentro de él había algo más fuerte que él, que es el Espíritu Santo. A Jeremías le pasó lo mismo. En Jeremías 20 encontramos a un Jeremías que él ya no quería saber nada del ministerio. Él ya no quería saber absolutamente nada. Él estaba cansado porque él había hablado al pueblo de Israel y el pueblo de Israel había endurecido su corazón y no querían saber absolutamente nada de Dios. Es más, mire, vamos a verlo tantito en Jeremías 20, porque el Señor me muestra que vayamos a verlo porque, algo que el Señor nos pueda hablar en esta mañana es vital porque puede ser que algunos momentos estemos pasando así como le pasó a Jeremías. Dice Jeremías 27, me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en tu nombre. No obstante, ¿no nos ha pasado así? Ya no quiero saber nada de Dios. Pero ¿qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que hacía esto? En Jeremías dice, pero no obstante, dice, había en mi corazón como un fuego ardiendo metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque ¿quién lo va a hacer? El Espíritu Santo lo va a hacer. Yo no quiero, pero el Espíritu Santo se va a encargar de hacerlo. Entonces, con estos ejemplos les estoy diciendo que el que va a interceder y quien va a hacer la obra de intercesión es el Espíritu Santo. No lo vamos a hacer nosotros, de ninguna manera. Lo va a hacer el Espíritu de Dios. Yo quiero que tomen algunas notas de algunos pasajes de la Biblia que tienen que ver con intercesión en la palabra original tefilá. Por ejemplo, van a encontrar en Nehemías 11:17 a un personaje llamado Matanías. Dice que cuando él comenzaba las alabanzas, dice que había acciones de gracias y había un tiempo de intercesión. Va a encontrar al profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 3, donde dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración. Ahí es en intercesión. Luego después en el 9:17 de Daniel dice, oye la intercesión de tu siervo, cuando está orando por el pueblo de Israel. Y luego 9:21 dice, estaba hablando en intercesión, cuando vino Gabriel el ángel. Entonces, es muy importante que nosotros veamos cómo el Espíritu Santo es el que se encarga de derramar ese espíritu de gracia y de intercesión. Entonces, quiero hablar sobre algunos aspectos de la intercesión y quiero hablar sencillamente de 4 aspectos. Quiero hablar de una intercesión, de una falsa intercesión y quiero hablar de una intercesión de gobierno. Aunque cada cosa que vamos a ir viendo tiene que ver con lo mismo hablando de la intercesión de gobierno. Simplemente los he ido poniendo aparte, pero tiene que ver con lo mismo. Por ejemplo, vamos a hablar de intercesión de compasión, porque puede ir apuntando y después vamos a ir viendo las citas. Voy a hablar de la intercesión de sabiduría, que tiene que ver con la intercesión que yo le llamo la intercesión de los proverbios. Después voy a hablar de la intercesión
de adoración. Y voy a terminar con un tiempo de intercesión. Así es que vamos a ver un caso de lo que no debe de ser la intercesión. Bueno, ustedes saben el pasaje, no lo vamos a buscar porque ustedes lo conocen muy bien, sobre la parábola de la viuda con el juez injusto. ¿Recuerdan? Ok. La mujer insistía ante el juez injusto. Insistía. Ahora, ¿por qué la mujer insistía al juez injusto? Porque él era injusto. Ahora, ¿nuestro Padre es injusto? No. Claro que no. Entonces, ¿nosotros tenemos que insistirle a Dios? Porque nosotros no somos la viuda, somos la novia. Entonces, como la novia sabe cómo es el esposo, lo conoce, entonces, y sabe que no es injusto, lo que le va a pedir sabe que va a venir. Además que está escrito en la palabra. O sea, muchas veces encontramos a gente que dice, ¿será la voluntad de Dios? O a veces decimos, bueno, no sé si sea la voluntad de Dios, pero es que la voluntad de Dios ya está escrita. Ya Dios nos dio todo. Ya Dios nos dio todo lo que tenemos que hacer. Él dijo, ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. Estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, ya Dios nos dio todas las pautas para poder orar en el Espíritu con la palabra. O sea, ¿por qué? Porque es muy importante decirles esto. Muchas veces hemos orado y les quiero compartir algo que sucedió en mi ciudad. Hace algunos años, nosotros en la ciudad quisimos hacer lo que hicieron en Cali, Colombia, donde se reunían a orar todos los pastores y toda la gente. Entonces, cuando los pastores de la ciudad invitaron a la persona, al pastor que comenzó a hacer eso. Y entonces, la ignorancia, que también es un pecado, nos hace cometer errores muy gravísimos. Entonces, cuando los pastores se comenzaron a reunir, comenzaron a orar, pastores. Pero yo no entendía lo que estaban diciendo. Lo que hablaban no tenía que ver nada con lo que decía el Señor. ¿Me está entendiendo? Sí. O sea, tú decías, ¿qué dijo? Porque muchas veces nosotros oramos desde el sentimiento, oramos desde el raciocinio, oramos, como yo le digo, oraciones al vapor, que solamente hacen que nosotros cooperemos con el pecado. Entonces, sí, es verdad esto. Aunque sean pastores, recuerde bien lo que dijo el Señor, el diablo de lo suyo habla. Sí, porque estamos hablando de intercesión de gobierno. Entonces, cuando uno escucha eso, el Señor me dice, no cooperes con eso. No hables con eso, porque yo no puedo orar, aunque sea por la ciudad y aunque sea por las naciones y aunque sean pastores, discúlpeme, pero no podemos orar, porque verdaderamente el gobierno no está allá. Tenemos que saber cuándo yo voy a poder orar con otro pastor. Y mire, a veces somos más buenos que Dios. Porque la intercesión de gobierno es algo distinto. Y escuchar oraciones al vapor, oraciones del sentimiento y oraciones de lo que se me ocurre, lo único que hace es agravar la situación en lugar de darle solución a la ciudad o darle solución a la nación. Y muchas veces es mejor hacerlo en el anonimato, allá donde Dios te ve solamente tú y Dios. Donde tú estás con el Señor y sabes que tú, por la facultad y la autoridad que Dios te está dando, aunque hagan o se llene un estadio, aunque la gente grite y digan que fueron ellos, sabiendo que tú lo hiciste acá en tu cuartito, ahí en tu oficina, y tú lo dijiste y lo decretaste y lo hablaste y lo dijiste en el mundo espiritual y lo hablaste con el Espíritu Santo, créelo. Créelo que el Señor lo va a hacer. Porque estás en el orden correcto. Entonces,
tenemos que saber muy bien qué es lo que hacemos en estos tiempos. Porque entonces lo único que vamos a estar haciendo es solamente hacer engañar a los pastores que están bien. Pero tenemos que sacarlos del error. ¿Y cómo lo vamos a sacar del error? Bueno, ese va a ser un trabajo que tendremos que hacer y el Espíritu Santo nos dirá con toda la sabiduría todo lo que tenemos que hacer. Pero bien, volviendo a la intercesión, les hablaba de esa falsa intercesión que no tenemos que estar insistiendo si nosotros ya sabemos, lo que sabemos y quiénes somos en Cristo. Como ya sabemos quiénes somos en Cristo, no vamos a tener ningún problema porque estamos parados frente al Señor. O sea, vamos a vivir esa oración que decía Elías, ¿verdad? Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y como estoy en la presencia del Señor, entonces yo sé lo que estoy orando porque conozco la voluntad de Dios y como conozco la voluntad del Padre y como sé que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Amén. Y como sé que lo que le agrada al Padre, eso voy a hacer, entonces ya está. Amén. Ya está hecho, por lo que lo dije. Pero muchas veces nosotros creamos ambientes de desesperación precisamente porque no tenemos el Espíritu de Dios. No está el Espíritu de intercesión y de gracia en nosotros. Ahora, algo que el Espíritu Santo me está recordando en este momento. Cuando nosotros tenemos esa intimidad con Dios, esa comunión con Dios, el Señor se encuentra con nosotros y en automático, cuando somos adoradores del Señor, nos volvemos intercesores. Intercesión no está separada de comunión. Comunión e intimidad con el Espíritu Santo está ligado íntimamente con la intercesión. ¿Sí? Acuérdense bien que el Espíritu Santo siempre armoniza la palabra. Siempre lo que tú recibas del Señor tendrá que ver con su palabra. Amén. Tendrá que revelarse en su palabra. Y el Espíritu Santo para eso vino. Él es, yo le llamo el agente creativo de Dios. Recuerden cuando el Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, el Señor fue el instrumento, pero el Espíritu Santo fue quien lo ungió sin medida para poder hacer la obra y manifestarse al pueblo de Israel. Entonces, yo quiero que vayamos con ese enamoramiento, con ese amor puro y sincero, santo, consagrado, un corazón perfectamente unido al corazón del Señor, para poder entender lo que es la intercesión de compasión. ¿Por qué? Yo quiero que reciba mi espíritu. Lo que yo recibí del Señor. El Señor me dijo esto. Dile a mi pueblo que no oren, si no lo hacen con compasión. Porque hemos caído en una mecánica, hemos caído en algo que no tiene nada que ver con el Espíritu. Y yo entendí lo que el Espíritu de Dios estaba hablando a Jesús. En el libro de Lucas, capítulo 13. Yo quiero hablar, créanme lo que hay varias cosas que tengo que decir, pero ahorita por el Espíritu Santo Dios me muestra que sea algo muy sencillo. Quiero hablar algo muy sencillo, lo más sencillo que pueda. Entonces, Lucas 13, 34, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar? Perdón. A
tus hijos como la gallina y sus polluelos. Y no quisiste. ¿Sabe una cosa? No ore sin compasión. Jesús conocía lo que venía sobre Israel. Y él sabía lo que iba a pasar. Yo le quiero preguntar, ¿cómo ora por su nación? Yo veo a mi país secuestrado, ¿sabe? Que me ha dolido en mi corazón, en mi espíritu. Una vez me dijo el Espíritu Santo, no ores más, me dijo, no ores más por el ministerio, no ores más por los pastores bajo cobertura, porque simplemente lo estás haciendo por un deber. Y yo dije, Señor, no, yo quiero sentir, yo le quiero decir, el Espíritu Santo, yo sé que está derramándose, para que veamos con los ojos de amor. Porque esa es la palabra clave. Veamos con los ojos de amor y sintamos con el amor del Señor como Él ve el lugar donde tú vives. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor? Grandes cosas. No lo vas a hacer tú ni yo, porque esta es una obra del Espíritu. La va a hacer el Señor. Yo quiero darles testimonio de lo que el Espíritu Santo está haciendo en Veracruz. Cuando comenzamos la iglesia en el puerto, yo decía, Señor, no conozco a nadie. Pero lloré sobre ella. Y dije, Señor, hay una palabra en el Golfo que tiene que cumplirse. Yo la creo, Señor. Hoy hay una iglesia. ¿Sabe cómo se hizo? Yo no hice nada. Estuve tirado, adorando al Señor, porque muchas veces el Espíritu Santo hace más cosas que las que nosotros hacemos. A veces queremos nosotros hacer las cosas y no es así. Cuando el Espíritu Santo nos toca, nos ministra, nos habla, hay un fuego metido dentro de nuestro corazón, hay un fuego metido dentro de nuestro espíritu, nos metemos con la palabra y estamos con el Señor, entonces lo va a hacer. Entonces, el Señor está llorando porque Él, en su clamor de intercesión 24 horas al día por nosotros y por las naciones, Él quiere que oremos con esa compasión por la ciudad, por la nación donde estamos. Como el Señor ve a Venezuela o como el Señor ve a Argentina en esa crisis económica, o como ve al Señor a México como está secuestrado, o como el Señor ve a los Estados Unidos que ya está en un colapso financiero muy tremendo. Pero esa es la intercesión de compasión. ¿Me está entendiendo? Yo quiero que me entiendan, hermanos, que yo no vine a darle cátedra. Es un espíritu. Es un espíritu, porque yo le puedo dar mucha información. Los fariseos sabían mucha información, pero no tenía nada dentro. Yo veo a mi esposa, yo le decía a Dani ayer, que muchas veces nosotros vemos cómo la gente ataca y ataca nuestras personas, nuestras iglesias y muchas cosas. Yo le voy a recomendar algo, que hoy en la noche usted lea Génesis 26. Léalo en su habitación. Léalo. ¿Y sabe qué hacía Isaac? Venía Isaac.
Usted sabe que Isaac, el ministerio de él era cavar pozos. Claro, su padre, Abraham, cavaba pozos también, pero también era su padre también espiritual. Entonces dice la palabra que los filisteos por envidia tapaban los pozos que Isaac había trabajado. Y entonces Isaac le puso a cada pozo un nombre. Y había rencillas por esa agua y se peleaban por esa agua, porque usted sabe que el agua es vida. Y las ciudades no van a ponerse en el desierto, se van a poner donde hay agua. Entonces yo le comentaba esa palabra, pero el Espíritu Santo me decía que no solamente era para el profeta, era para todos nosotros. De tal manera que Isaac tuvo un comportamiento muy especial, que él les dejaba los pozos. Decían, ¿el problema es el pozo? Tómalo. El problema, tómalo. No tengo ningún problema, déjalo. Y volvió a cavar otro. Y le salía más agua. Y entonces había problemas, se lo volvían a tapar y decía, tómalo, no hay ningún problema. Vuelvo a cavar otro pozo. Oiga, y todo el tiempo era así. Hasta que llega el momento, y estamos en estos momentos del año de la recompensa, donde Isaac cava un pozo que se llama Rehobot. Y ese pozo Rehobot significa aguas expandidas. Y le dijo el Señor, ese pozo que te voy a dar es porque te lo voy a dar, porque ya no más van a reñir contigo. ¿Me está entendiendo? Porque Dios lo va a hacer así. Va a llegar el momento de que estás continuamente cavando pozos sin pelear. Cristo dijo, si te pegan en una mejilla, da la otra. Si te piden da el traje. ¿Cómo? Exacto. Si vas a caminar uno, ve con el 2. Y después, ahí viene lo más así esencial que el Espíritu Santo me está recordando, que los pastores de Gerar y los pastores de Isaac riñeron. Oiga, ¿no se le hace conocido eso en ustedes? Y dijeron, el agua es nuestra. Pero ¿quién la había acabado? Porque muchas veces, aunque sea lo que sea, aunque tú hayas hecho el trabajo, aunque tú estés allá escondidito por allá atrás, tú lo hiciste. Aunque otro diga que lo hizo. Por eso, mire, ¿sabe por qué estamos acá en el mar? Donde Dios no nos ve. Donde Dios nos ve y la gente no nos ve. Entonces, solamente el Señor, aquí en medio del mar, no estamos en un estadio, no estamos delante de otros pastores. Entonces, la compasión es un espíritu que el Señor está derramando en este momento para que nosotros, cuando lleguemos y veamos Cuautitlán Izcalli, podamos ver cómo ve el Señor a Huixquilucan, o San Francisco, California, o Fortín, o la ciudad donde usted esté. Dios va a comenzar a hacer algo. Yo le quiero decir algo de parte del Señor. Nosotros, mi esposa y yo, teníamos pues realmente todo. Una congregación numerosa, en un principio, antes de la congregación, que ya no existe ninguno. Un antes y un después. Teníamos todo tipo de instrumentos musicales. Teníamos unas bellas señoritas panderistas. Teníamos todo. Pero yo siempre decía, Señor, me falta algo. Nos falta algo. Nos falta algo. Entonces, hoy, con una guitarrita. No estoy diciendo que usted lo haga así, pero nosotros con una guitarrita. El Espíritu Santo se manifiesta. Su presencia está con nosotros. Podemos disfrutar, podemos palpar, podemos decir, Señor, tú estás con nosotros. Te amamos, te queremos amar, queremos entregarnos más a ti. Queremos más y más y más y más y más y más de ti.
Hermano, ese es el espíritu de compasión. Número 2, intercesión de sabiduría. Vamos a Proverbios, por favor. Proverbios 2. Proverbios 2. Proverbios 2. En el versículo 7 al 10, pueden anotar esos textos, dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Él es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, cuando seas recto, entonces, cuando estés en comunión con el Espíritu Santo, entonces, cuando estés enamorado del Señor y tengas un fuego ardiendo dentro de ti hasta los huesos, como le pasó a Jeremías, entonces, dice, entenderás justicia, juicio y equidad. Justicia, juicio y equidad. Y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. ¿Se acuerda que dijo Salomón? Dame corazón entendido. Porque la sabiduría vale más que todo. Vale más que todo la sabiduría. Entonces, el Espíritu Santo me mostraba esta palabra donde dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad. ¿Qué es justicia, qué es juicio y qué es equidad? Entonces, equidad es el equilibrio de las cosas. Pero la equidad lo que hace es cumplir la justicia. Pienses lo que pienses, sientas lo que sientas, o ponga los argumentos que tú quieras poner, o queramos poner. La equidad es la que hace cumplir la justicia. Y le voy a decir por qué la sabiduría del Señor es así. Porque muchas veces cuando oramos nosotros y decimos, Señor, he orado por esto, pero no me respondes a esto que he orado, a esto que he pedido, o como iglesia, o como pastor, o como familia, o como padre, o como sea. Entonces, es ahí donde la intercesión de sabiduría entra. ¿Por qué? Recuerden bien, Elías, él oró fervientemente, dice, para que no lloviese. ¿Es verdad? ¿Sí recuerdan todos ustedes eso? Muy bien. Y dice que no llovió. ¿Le afectó a Elías? En cierta manera le afectó. Hubo sequía, y después oró otra vez, y de otra vez vino el agua, vino la lluvia. ¿Por qué estoy diciendo este ejemplo de Elías? Porque no importa la consecuencia que tú tengas, con tal de que Dios en su sabiduría dijo, no va a llover, porque cuando no llueva, entonces ¿sabes qué? Voy a matar a los falsos profetas de Baal, yo voy a hacer que mi pueblo no claudique entre dos pensamientos y voy a hacer cumplir mi voluntad. Entonces ahí es donde entra la sabiduría. Señor, no importa el costo, yo voy a hacer lo que tú dices, porque lo que tú dices es tu voluntad. Entonces la sabiduría de Dios va de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, el Señor me hizo recordar lo que es la equidad, lo que es la sabiduría. Entonces, la ley de los Estados Unidos no interesa. Lo que tú pienses, lo que tú sientes, no importa si vas a un congreso, no importa, se va a aplicar. Se va a aplicar. Y es exactamente lo que hace. Si eso lo hace el gobierno de los Estados Unidos, ¿usted cree que no lo va a hacer el Señor? Él va a aplicar toda su sabiduría y toda su estrategia, toda su inteligencia. Va a decir sí o sí, aunque te afecte. Entonces, Dios nos lleva a eso y simplemente vamos a buscar ahora 1 Corintios 2, 7 al 9, porque tenemos el tiempo medido, ¿verdad? 1 Corintios 2, 7 a 9.
2:6, perdón, al 9. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Escuche, si bien es verdad la intercesión de sabiduría, está en perfecta armonía, les decía, con la palabra, con el Espíritu de Dios. El Señor me mostraba algo sobre cosas que muchas veces nosotros usamos el raciocinio y queremos filtrar todo por la mente y queremos entender muchas cosas por nuestra mente y no por nuestro espíritu. ¿Por qué? Les quiero decir esto. Porque habrá momentos de locura que, aunque parezca mundano, si no lo recibimos en nuestro espíritu, no vamos a entender cómo poder orar por el propósito de Dios. Imagínense a Oseas, conocido en todo Israel como profeta de Dios, y el Señor le dice, ve y busca a esta mujer. No sé en cuál bar la encontró, pero la encontró. Gomer. Oiga, ante los ojos del pueblo de Israel que tenían un conocimiento bárbaro de la palabra, oiga, no cualquier, pero lo hizo. Ante los ojos de la gente es locura, pero ante los ojos de Dios es sabiduría. Habrá momentos que en ese momento no lo entiendas, pero no digas, no es de Dios. No digas, no es de Dios, porque tienes que entenderlo en el Espíritu para que tú digas, Señor, ahora entiendo por qué se hizo así. Ahora entiendo por qué Oseas tomó a esta mujer. Imagínense a Isaías haciendo locuras desnudo. ¿Me está entendiendo? El otro, bueno, tantas cosas que podemos encontrar. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Le estoy diciendo esto porque yo recibí del Señor esto. Hay momentos, sazones, tiempos donde van a ocurrir estas locuras. Y yo oro al Señor y le pido al Señor que lo recibamos en nuestro espíritu. Sí, y que no seamos como aquellos que queremos razonar las cosas, sino simplemente lo que le dijo Jesús a Pedro. Lo que yo hago, no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. O sea, espérese tantito, después. No sé si le va a durar 1 mes, 2 meses, no sé. Pero no tomemos las cosas apresuradas, nos llevan a la pobreza. Las determinaciones alocadas sin tomar en cuenta a Dios, porque esto me parece fuera de orden, Por eso necesitamos la intercesión de sabiduría. Y es lo que Pablo dice, Dios la va a revelar. Dios te va a decir, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que la aman. Y Dios nos las va a revelar. ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para las locuras que vienen? Hermano, tenemos que meternos en serio con Dios para poder entender lo que viene del Señor. Sencillo. Vamos ahora, intercesión de compasión, de sabiduría, intercesión de adoración. Apocalipsis 4, vamos rapidito. Todo eso, intercesión de adoración.
Apocalipsis 4, 8. Yo estaba estudiando sobre la reina Esther, sobre la intercesión. ¿Sabe cómo ella intercedía con tefilá? Dice que con adoración. Cuando ella, porque aquí hay muchas Esteres, ¿verdad? Que interceden con pasión, con amor, por lo que su rey necesita. Y cuando ella intercedía ante el rey, ahí es una palabra en el hebreo que es tefilá, pero con adoración. ¿Sabe una cosa? Bueno, cuando tú eres, Elías era un adorador porque vivía en la presencia del Señor. Entonces, toda persona que es adoradora, obviamente también tiene que ser intercesora. Entonces, si vamos a Apocalipsis, amados, vamos a encontrar algo que el Señor nos quiere dar. Dice, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Yo estoy recibiendo del Señor que lo hagamos en un acto de adoración y lo digamos todos para gloria del Señor, amén. Que lo digamos para gloria del Señor, no como una regla religiosa, sino como cuando lo estoy leyendo, lo estoy diciendo para el Señor. Entonces quisiéramos que lo hiciéramos juntos. ¿Y qué les parece si nos ponemos tantito de pie, un minutito nada más, para decirlo al Señor, para honrar su nombre? Porque eso hemos venido a eso, ¿no? A glorificar al Señor y a honrarlo. Entonces, el versículo 8, ¿sí? Es lo que vamos a leer juntos, ¿sí? Lo leemos. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén, amén. Tú eres santo, Señor. Te honramos todos tus siervos. Todos tus siervos, te honramos y te amamos, Señor. Tú eres hermoso, sin igual, lleno de amor y misericordia. Aleluya. Puedes sentarse, amado querido. Amado, tú eres santo, Padre. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Por qué intercesión de gobierno? Porque el trono de Dios, donde está el Señor, hay gobierno. Donde está el Señor, hay yo puedo visualizarlo en este momento, cientos de ángeles, miles de ángeles alrededor de Él, una luz inmensamente gloriosa, Él sentado, la gente adorándolo, la gente, nosotros podemos percibir en el Espíritu que es algo más allá de un encuentro, inimaginable. Nuestra mente finita no puede todavía comprender la magnitud de lo que sucede ahí. Pero, cuando hablamos de la intercesión de adoración, yo me estoy refiriendo propiamente a cuando nosotros tenemos algo que ofrecerle a Dios, porque adoración es entrega. ¿Entrega de qué? De todo. De todo. No solamente entrega de corazón. Si usted se da cuenta, dice, Señor, las riquezas, ¿para quién son? Para el Señor. La honra, ¿para quién es? Para el Señor. Dice, y la sabiduría. O sea, todo lo que el Señor nos ha vertido dentro de nosotros tiene que ser para Él. Es la intercesión de adoración, es dar lo que Dios mismo me dio, entregar todo lo que Él me impartió para que su nombre
sea reconocido, reverenciado y honrado en todas las naciones. Eso es la intercesión de la adoración. Cuando nosotros estamos dándole, Señor, te entregamos esto, porque tú lo mereces. Hermano, yo le quiero preguntar, ¿nos alcanzará todo lo que tenemos para darle al Señor? ¿Nos alcanzará? ¿Nuestras finanzas nos alcanzarán? No alcanza para ver el amor de Dios. No nos alcanza, porque el amor de Dios es grande, infinito, misericordioso, es piadoso, nos ama tanto, una y otra vez nos vuelve a amar, nos vuelve a seducir, nos vuelve a decir, ¿cuánto te amo, hijo? ¿Cuánto te amo? Porque Cristo sí está profundamente enamorado de nosotros. Él sí está enamorado. Pero cuando viene la intercesión de adoración es porque ya tengo que darle. Ya tengo que ofrecerle. Ya tengo que decirle. ¿Sabe? La intercesión egoísta, el Señor me hace recordar, dice Santiago, pedís para gastar, pedís mal para gastar en vuestros deleites. Porque hay un egoísmo equivocado de la intercesión. La intercesión es siempre pensando en el Padre. Siempre pensando en la lista de Dios, no en la mía. ¿Me está entendiendo? Le voy a decir por qué. Porque el reino, ¿qué es lo que hace? El reino te añade. Si tú estás en el reino, ya tienes todo. Si estás en el reino, no tienes que pedir nada porque estás en el reino. Y Dios te lo da. Pero yo tengo que ver ahora, ya acabé. Yo tengo que ver ahora la lista de Dios. Yo se la tengo que pedir. ¿Sabe una cosa? Es más, mire, puse mi computadora y ni siquiera vi nada. Sí, todas las ecuaciones teológicas. Sí, pero ¿sabe una cosa? Dios nos quiere, Él quiere que terminemos con este texto. En Apocalipsis, capítulo 5, Apocalipsis 5, aleluya. Dice, antes quiero preguntar, sé por el Espíritu de Dios que muchos de ustedes han orado en sus iglesias por este encuentro. Lo estoy seguro de ello. ¿Sí? Aunque nuestros amados pastores de Borja que están en Colombia, no estamos orando nosotros aquí por ellos para que, aunque no están presentes en físicamente, ellos lo están recibiendo allá. Igual a los pastores de Acapulco, Baltasar, nuestros amados pastores Baltasar. Yo oraba al Señor que esto se fuera impartido hacia ellos. Y le voy a decir que es así. Y le voy a explicar por qué razón. Justamente porque vamos a leer esta parte de la palabra. Dice 5:8, Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amados, hay una copa en el cielo en estos momentos, donde cada uno de nosotros hemos orado para que el Señor haga algo fuera de serie. Esa copa, el Espíritu Santo me muestra que está llena de las oraciones de todos sus santos. Y está llena. Pero el Señor no la quiere dejar ahí. Cuando se llena es porque
Él la quiere derramar. Yo quiero pedirle al Señor algo. Que derrame un espíritu de intercesión. Solo eso. Mire, el diablo siempre ha intentado callar la boca de Dios. ¿Y sabe cuál es la boca de Dios en la tierra? Usted y yo. Y le vamos a pedir al Señor que lo derrame. Y así acabamos, ¿le parece? Bueno, vamos a ponernos de pie. Aleluya. Oh. ¿Por qué no abrimos nuestro corazón y le pedimos al Espíritu de Dios que esas copas que fueron llenadas por ustedes, el Señor las pueda voltear? Yo no sé cómo es. Los profetas, el Espíritu Santo dice: Señor, pedid en mi nombre para que vuestro gozo sea cumplido. Y hoy yo le pido al Señor que todas esas oraciones de cada nación, porque es una copa, porque somos un equipo, hoy la abierta. Porque quien lo hace no es ninguno de nosotros, es Dios. Solamente es el Señor. Y Padre, tú que hiciste el cielo, la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellas subsisten, como tu Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, Padre amado, esta es tu hora, Señor. Este es tu momento. Este es tu segundo. Este es tu momento. Señor, simplemente como niños nos humillamos delante de ti y abrimos solamente nuestros corazones porque nuestras palabras no alcanzan, Señor. Hoy, Padre, recibimos de ti con humildad en nuestro corazón. Y ahora tú, Señor, derramas tu espíritu de gracia y de oración. Una mega gracia, como habló, Señor. Abundante intercesión por las naciones. Una compasión, una adoración con sabiduría, con gobierno. Te amamos. Queremos que tú gobiernes y tu reino se establezca en este lugar, Señor. Aquí no es el triángulo del diablo. Aquí tú gobiernas a través de nosotros. Y hoy nosotros, Señor, recibimos. Abra su corazón, abra su espíritu y deje que Dios derrame Él lo que tenga que derramar. Que lo haga como Él quiere, como Él desee, como Él quiera. En el momento que Él desee, en su silla donde está. Deje que el Espíritu Santo venga y Él comience a vertir su copa. Lo que Él tenía preparado, con lo que está hablando su servidor de usted y por lo que vendrá con los apóstoles y profetas. Señor, hoy nuestro corazón se llena y se derrama tu Espíritu y sabremos, Señor, que miraremos como tú miras, sentiremos como tú sientes y amaremos como tú amas. Te amamos, Señor, y te reconocemos en este lugar que tú eres el Señor. Te adoramos, Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Amén.